Bien, hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a aprovechar para estudiar un tema profundo de la palabra de Dios que tiene que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que vamos a iniciar para no perder más tiempo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estar en esta tarde, Señor, para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero que profundicemos sobre una visión enigmática que encontramos en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 vemos el misterio de la mujer ramera sentada sobre una bestia y sobre 7 cabezas, que vamos a estudiar qué representa ese simbolismo. Noten cómo dice Apocalipsis 17:1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Qué interesante. Aquí se presenta una ramera que está sentada sobre las aguas. Y lo interesante es que el versículo inicia: vino entonces uno de los 7 ángeles. Noten que uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Juan dice que uno de los 7 ángeles le mostró la sentencia contra la gran ramera. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas o las 7 plagas. La pregunta que lo queremos hacer en esta tarde es: ¿cuál de los 7 ángeles le mostró esta visión al apóstol Juan? Es interesante que la Biblia se explica sola o nos ayuda a descifrar este enigma. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de Apocalipsis estamos tratando con símbolos. El símbolo posee su significado. En este caso vamos a averiguar o vamos a descubrir cuál es este ángel o cuál ángel es el que le muestra esta visión al apóstol Juan. Noten que esta mujer se llama Babilonia. En Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea, esta ramera tiene un nombre y su nombre es Babilonia. Muy interesante eso. Y en el versículo 18 se presenta a esta Babilonia o esta ramera con una ciudad. Ahí dice: y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy interesante que esta ramera se llama Babilonia, la gran ciudad. La pregunta que tenemos que hacerlos es la siguiente: ¿qué ciudad estaba sentada sobre un río llamado Éufrates? No cabe duda que era la antigua Babilonia. Eso lo podemos notar en Jeremías 51, versículo 12 y 13. Babilonia, la gran ciudad, estaba situada en el gran río Éufrates, según la historia bíblica. Y vamos a notar de que en Apocalipsis solamente hay un ángel que menciona el río Éufrates, y es el 6º ángel de la 6ª plaga. Esto lo encontramos en Apocalipsis 16, versículo 12. Dice:
Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Noten que esta es la sexta plaga. O sea que el ángel que le mostró esta visión de Apocalipsis 17 tuvo que haber sido el sexto ángel de la sexta plaga. Y dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que tuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Aquí los reyes del oriente es un símbolo de Cristo y sus ángeles que vienen del oriente en su segunda venida. Eso lo explicamos en el estudio anterior. Es muy importante que definamos esto, que el sexto ángel que le muestra esta visión a Juan es el sexto ángel de la sexta plaga, porque es uno de los 7 ángeles. Es muy importante eso. Ahora, pero vimos de que estamos tratando con símbolos. La Babilonia, que estaba sentada en muchas aguas, la literal, esta fue conquistada por los medos y persas. Por lo tanto, en Apocalipsis estamos tratando con símbolos. El Éufrates o las aguas de esta Babilonia o de esta ramera representan pueblos, muchedumbres y lenguas. Esto lo corrobora Apocalipsis 17, versículo 15, y dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso lo dice Apocalipsis 17, 15. O sea que las aguas en las que se sienta esta ramera representan pueblos, muchedumbres y lenguas. Este es simbólicamente el gran río Éufrates. Es muy interesante que entendamos ese significado del símbolo. Una ciudad, una ramera llamada Babilonia, que se sienta o controla las muchedumbres a través de su fornicación, dice Apocalipsis 17:2. Es muy interesante eso. Ahora, lo interesante es que esta ramera se sienta sobre 3 cosas. Vimos en el versículo 1 que se sienta sobre las aguas, pero también esta ramera está sentada sobre una bestia. Eso lo dice Apocalipsis 17, versículo 3. Noten que una ramera que se sienta en las aguas también se sienta en una bestia, y dice también que esta ramera, el capítulo Apocalipsis 17:2 dice que esta ramera se sienta sobre 7 montes. Muy interesante. Noten, la ramera está sentada sobre muchas aguas, está sentada sobre una bestia y está sentada también sobre 7 montes. Y vamos a descifrar cada uno de estos símbolos apocalípticos. Las aguas vimos que representan las muchedumbres. Ese es el Éufrates. La bestia en la que está sentada esta ramera es la misma bestia de Apocalipsis 13, que es un símbolo del poder político de Roma. En otras palabras, esta ramera que está sentada sobre una bestia controla al poder político, usa al poder político para que el poder político y civil cumpla sus propósitos. Eso representa que la mujer se sienta sobre una bestia. Pero también dice que esta ramera se sienta sobre 7 montes, dice el versículo 9. Y vamos a tratar de descifrar este enigma a la luz de la profecía, de la misma profecía. Ahora, para iniciar este estudio o para descubrir quiénes son estos 7 montes, que es lo mismo que 7 reyes y 7 cabezas de la bestia, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué representa en profecía una ramera? Ahora, acordemos que estamos tratando con símbolos. Esta ramera no es una mujer literal. La ramera representa en profecía, representa a una iglesia apóstata, a una iglesia falsa. Inclusive, Dios comparó a su pueblo Israel con una ramera.
Y era porque el pueblo de Israel se fue en pos de otras costumbres extrañas y empezó a seguir tradiciones y a fornicar con las naciones de su alrededor. Y Dios comparó a Israel con una ramera. Eso lo dice Ezequiel capítulo 16, versículo 15 al 16 y el versículo 30. En otras palabras, se podría decir que la ramera en profecía representa, en lenguaje simbólico, representa a una iglesia falsa o una iglesia apóstata. En Apocalipsis 17, entonces, estamos divisando el símbolo de una iglesia apóstata, de una iglesia falsa, de una iglesia que enseña doctrinas y mandamientos de hombre. Noten cómo dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2, noten. Hablando acerca del nombre Babilonia y qué representa Babilonia. La palabra Babilonia deriva de Babel, que significa confusión. Noten, que significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, de una iglesia apóstata, como la que estamos estudiando en Apocalipsis 17. La ramera de Apocalipsis 17 es un símbolo para representar a todas las religiones falsas que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Muy interesante. No cabe duda, hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, que en Apocalipsis 17 se divisa a esta ramera y que todas las características cuadran con la Iglesia Católica Romana, usando al poder civil para perseguir a los herejes. Por eso es que la mujer está sentada sobre una bestia. La mujer usando el poder civil durante los 1260 años de persecución. Así como Roma imperial persiguió a los santos apóstoles y la iglesia primitiva, también la Roma papal también persiguió a miles de cristianos durante la Edad Media o la Santa Inquisición. Noten lo que dice Apocalipsis 17:6, hablando de esta ramera y de su embriaguez. Vi a la mujer ebria con la sangre de los mártires y los santos de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. No cabe duda, hermano, que esta ramera es el sistema católico romano con sus falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 379, párrafo 3. La mujer Babilonia de Apocalipsis está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, la copa llena de abominaciones, es decir, la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. El profeta dice: vi a aquella mujer embriagada con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella ciudad la cual tiene un imperio sobre los reyes de la tierra. Y mire cómo termina la cita: la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo y la magnificencia y la pompa que reales de su hacía gala la arrogante sede de Roma. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. La Roma de los Césares. Es muy interesante eso, hermano. No cabe duda que esta ramera representa al sistema católico romano, al sistema papal.
No es extraño que los católicos llamen a su iglesia católica, apostólica y romana, porque la iglesia católica o el papado surgió de los escombros de Roma. Caída Roma en el año 476 por la invasión de las tribus bárbaras, se levanta el papado o el cuerno pequeño en el año 538, teniendo una hegemonía de 1260 años de persecución papal que culminaron en el año de 1798. Y vamos a estudiar eso a continuación. Pero se dice que esta ramera tiene hijas, porque se le llama la madre de las rameras en Apocalipsis 17:5. ¿Quiénes son estas rameras? Y se dice que también son rameras todas estas hijas. Esta terminología viene de Ezequiel 16:44. Tal es la madre, tal es la hija. O sea, las hijas son idénticas a la madre, rameras. Practican las mismas tradiciones y costumbres. Eso lo dice Ezequiel 16:44, lo pueden corroborar. El símbolo, no cabe duda que se aplica al protestantismo apóstata que sigue las doctrinas y tradiciones de la misma Iglesia Católica. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben de simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. O sea, son rameras. No cabe duda que representa aquí al protestantismo apóstata que sigue las tradiciones y doctrinas del sistema católico romano. Por eso es que son rameras. Madre de las rameras. Solo son hijas, ningún varón, sino que todas son rameras, madre de la ramera. Ahora, a continuación viene lo siguiente. Si vimos de que esta ramera se sienta sobre las aguas, se sienta sobre una bestia, significa que controla el poder político, controla también a las muchedumbres a través del vino de su fornicación. Pero ahora queremos averiguar o queremos descifrar el enigma de qué significa que la ramera se sienta sobre 7 cabezas, sobre 7 reyes y sobre 7 montes, que son lo mismo. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 al 10. Noten cómo dice. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Se necesita sabiduría para entender esto. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Noten, se sienta en la mujer sobre los 7 montes y son 7 cabezas. Y son 7 reyes. Y noten, aquí tenemos que tener cuidado. Quiero que leamos con cuidado. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Noten que estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y estos 7 montes también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es. Noten esta palabra, uno es. Y vamos a ver qué significa eso, uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, es muy interesante, hermano. Notemos que las 7 cabezas son 7 montes y 7 reyes, que son lo mismo. ¿Qué representan esto? Vamos a notar, hermanos, que estos 7 montes o estos 7 reyes o estas 7 cabezas representan 7 poderes civiles con los cuales la falsa religión gobernó desde los tiempos de Babilonia hasta que se le sane la herida al papado. 7 periodos a través de 7 potencias o 7 etapas en la historia. Desde Babilonia hasta que al papado se le sane su herida de muerte al final de la historia y comience a perseguir nuevamente. Es bien importante que entendamos eso y vamos a verlo a continuación. Pero ¿quiénes son estos 5 reyes que han caído? ¿Y cuál es el que uno es y el que está por venir? ¿Cuál es? Para descifrar este enigma que se necesita sabiduría, vamos a dejar que la misma profecía se explique sola. Ahora, es bien importante, hermanos, que para entender estos 7 reyes y que 5 han caído y que uno es, necesitamos incluir
las 3 etapas de la bestia que se mencionan en el versículo 8. O sea, la bestia tiene 3 etapas y estas 3 etapas deben incluirse en estos 7 reyes. Es muy importante eso. ¿Cuáles son esas 3 etapas de la bestia que se mencionan en el versículo 8? Noten, la bestia que ha visto era y no es. Noten, era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Noten que la bestia tiene 3 etapas. La bestia que era, pasado, no es, y está para subir del abismo. Y cuando sube el abismo, ¿qué pasará? E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Ahora, ¿qué representa la bestia que era? Pasado. Aquí representa el periodo de la supremacía papal. Era, hegemonía de 1260 años. Eso significa era, porque actuaba, estaba en acción la bestia, persiguiendo. La bestia que no es, noten que no es, representa inactividad durante la herida de muerte suministrada por Francia en el año de 1798. No es porque está inactiva y estamos viviendo bajo ese periodo. No es porque todavía no se le ha sanado la herida. Y noten la otra etapa, y está para subir del abismo. Este es el periodo cuando se le sana la herida de muerte, ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica, tal como lo dice Apocalipsis 13:3 y versículos del 11 al 17. Exactamente 3 fases de la bestia. La bestia que era durante los 1260 días, no es bajo el periodo de la herida de muerte suministrada por Francia en el año de 1798, y la bestia que está para subir del abismo, o será, que representa cuando se le sane la herida de muerte. 3 etapas de la bestia que tenemos que incluirlas en estos 7 reyes que menciona el versículo 9. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Ahora, para que nosotros averigüemos quiénes son estos 5 reyes que han caído, el que uno es y el que aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, tenemos que conocer la clave central para estudiar este enigma de Apocalipsis 17. Y es ver la perspectiva en la que el apóstol Juan está escribiendo esta visión enigmática de Apocalipsis 17. Esta es clave para entender este capítulo. ¿Cuál es la perspectiva de Apocalipsis 17? Es interesante, hermano, que algunos intérpretes que con supuesta nueva luz están diciendo que estos 7 reyes son 7 papas, comenzando desde 1929, culminando con Benedicto XVI, y como el cálculo le falló, ha quedado fuera el Papa Francisco. Su incoherencia. En la Biblia no estamos tratando con literalidad, es un símbolo. Reyes gobernando sobre imperios, las cabezas, los montes. Los reyes es lo mismo, o sea, no son papas, no cuadra la interpretación que son papas. Más que todo el gambetismo enseñan esta teoría de que estos 7 reyes son 7 papas, comenzando de 1929 y terminando con Benedicto XVI, fuera de contexto. Para no cometer errores de interpretación, tenemos que analizar primero cuál es la perspectiva de Apocalipsis 17. O sea, ¿desde qué perspectiva Juan está plasmando esta visión? Muchos dicen de que esta interpretación debemos de estudiarla desde la perspectiva del imperio en el que Juan estaba viviendo, que es Roma. Pero ese es un error de interpretación. Las profecías no se interpretan así. El símbolo debemos de buscarle el significado y ver desde la que perspectiva el apóstol Juan está escribiendo esta visión. Y es bajo la perspectiva de la herida de muerte de 1798. O sea que esta visión de Apocalipsis 17 tenemos que estudiarla desde la perspectiva de la herida de muerte de 1998. Todos sabemos qué es lo que pasó en esa fecha.
Francia llevó cautivo al Papa Pío VI cuando el Papa estaba celebrando su 23º aniversario en la Basílica de San Pedro. Haller, comandado por Napoleón Bonaparte, derriba la puerta con un hacha, lleva cautivo al Papa Pío VI a Francia y un año después muere en Francia. Esto sirvió para que la persecución medieval del papado se terminara. Aunque la herida fue suministrada al sistema católico romano, esto sirvió para que la Iglesia no usara al poder civil para perseguir a los herejes. Esto fue en el año de 1798. O sea que Apocalipsis 17 debemos de interpretarlo o analizarlo desde esta perspectiva de 1798, porque la bestia está inactiva junto con la mujer. Y alguien me dirá, ¿cuál es la base para hacer esa interpretación, hermano Rafael? ¿Cuál es la base? Sencillo, la profecía se interpreta a sí misma. Noten, no hay inactividad ni en los cuernos, ni tampoco en las cabezas. ¿Qué significa eso? En Apocalipsis 17 no vemos ni coronas en las 7 cabezas de la bestia, ni tampoco vemos coronas en los cuernos. Desaparecen las coronas o las diademas. Eso lo pueden ver ustedes en Apocalipsis 17:3. Noten, y me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No se mencionan coronas. Mientras que en Apocalipsis 13:1 se menciona, lo interesante es que en Apocalipsis, ahí vemos, por ejemplo, noten, ¿dónde sí hay coronas? Apocalipsis 12:3. En las 7 cabezas del dragón, que es lo mismo las 7 cabezas de la bestia. Apocalipsis 12:3 dice lo siguiente: también apareció en el cielo otra señal, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí sí están en los cuernos diademas, están reinando, hay actividad. Mientras que ahora miren lo que dice Apocalipsis 13:1. ¿Dónde están las diademas? Apocalipsis 13:1. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Noten qué interesante. Aquí hay diademas en los cuernos, mientras que en Apocalipsis 12 vimos de que las diademas están en las 7 cabezas del dragón. Mientras que en Apocalipsis 17 no tenemos ni diademas en las cabezas ni en los cuernos. O sea que hay inactividad. ¿Me estoy dando a explicar? Hay inactividad, no hay acción de persecución aquí. Corroborémoslo. Apocalipsis 17:3. Y me llevó el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No se mencionan diademas ni en las cabezas ni en los cuernos. O sea, hay inactividad. No cabe duda que el apóstol Juan esta visión la está viendo desde la perspectiva de la herida de muerte, donde la bestia y la mujer están en un periodo de inactividad. O sea, Apocalipsis 17 se está observando o se está divisando desde el periodo profético no es, porque no está en actividad. O sea, hay inactividad, no hay acción en Apocalipsis 17. Este es un argumento poderoso para interpretar Apocalipsis 17 desde la perspectiva de 1798, cuando Francia llevó cautivo al Papa y murió un año después en Francia. Es muy importante esa base para interpretar la profecía o el enigma de Apocalipsis 17 de los 5 reyes que han caído. Ahora, vamos a hacer la interpretación para que cuadremos
el enigma de la visión de los 7 reyes, que 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Notemos que les dije que debemos de interpretar esta visión desde la perspectiva de 1798. Ahora, ¿cuáles son los 5 reyes que habían caído desde esta perspectiva de 1798? Porque 5 reyes han caído. Uno es. ¿Cuáles son los 5 reyes que habían caído desde la perspectiva de 1798? Noten: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Claro, porque la visión se está analizando desde la perspectiva de 1798. Ahora, uno es. Noten que la visión dice, uno es. Pero cuando analizamos las 3 etapas de la bestia, decía la bestia que era y no es. O sea, cuando nosotros analizamos los 7 reyes, vemos de que uno es, pero cuando analizamos las 3 fases de la bestia, hay un periodo de inactividad donde la bestia no es. ¿Cómo interpretamos este juego de palabras en estos versículos? Ahora, la bestia que no es, o la cabeza que no es la 6ª cabeza, que es la herida de muerte de 1798. No es, pero es en el versículo 9, porque dice 5 han caído, uno es. ¿Quién es? Uno es. Noten que la bestia no es, pero uno es. Noten este juego de palabras. La bestia no es porque recibe la herida de muerte en el año de 1798. Pero el que es, ¿quién es? Lógico que es Francia, porque le quita el poder al Papa en el año de 1798. O sea, el que uno es Francia. O sea, estamos analizando la 6ª cabeza. La 6ª cabeza es la herida de muerte del papado. Eso es, o significa, no es, pero es Francia, que significa uno es, en el versículo 9 de Apocalipsis 17. ¿Me doy a explicar, hermano? Vamos a repasar para que entendamos. Esto es la mente que tenga sabiduría, dice el versículo 9 al 10. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, ya lo vimos. Uno es, ¿quién es? Francia, porque le quita el poder al papado en el año de 1798. Y el otro aún no ha venido. Eso significa que va a volver a resucitar de la herida de muerte. Eso significa aún no ha venido. Es la herida de muerte. Noten que para la bestia no es, pero para Francia sí es. Ese es el periodo de la 6ª cabeza. Repito, la 6ª cabeza es el papado herido en el año de 1798. Eso significa no es cuando analizamos las 3 fases de la bestia. Pero uno es Francia, porque la derrota al papado y ocupa su lugar. Es muy importante eso. Ahora, pero aquí dice, aún no ha venido. Aún no ha venido. El 7º aún no ha venido. Esto es cuando al papado se le sana la herida. Y dice, subir del abismo. Significa durar breve tiempo. Apocalipsis 13:3. Mire qué interesante. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. Noten, Apocalipsis 17:11 dice algo muy interesante. La bestia que era, no es. Noten, era durante los 1260 años. Y no es bajo la herida de muerte. Pero ¿quién era entonces? Francia. Eso lo vimos en el versículo 9. Pero no es para la bestia, porque está inactiva. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a perdición. Noten qué interesante. O sea, esta bestia que era no es también del 8º. Y es de entre los 7 y va a perdición. ¿Qué representa esta 8ª cabeza o este 8º rey? Que es también de entre los 7. Noten. Esto representa, hermano, no hay duda que representa a todos los poderes políticos y religiosos unidos con la falsa religión para perseguir al pueblo de Dios al final de la historia.
que es lo mismo que está sobreentendido en la séptima cabeza: sana la herida. Sanar la herida significa que el papado va a volver a perseguir como lo hizo durante el periodo de la Edad Media. Exactamente, hermanos, 7 cabezas y el octavo que es de entre los 7. No cabe duda que esta es una interpretación más fidedigna si interpretamos Apocalipsis 17 desde la perspectiva de 1798, porque vimos de que las cabezas y los cuernos están inactivos. Vamos a hacer un repaso. ¿Quiénes son los 5 reyes que habían caído desde la perspectiva de la visión? Era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. La sexta cabeza es el papado herido, que no es, pero que en el versículo 9, uno es, que es Francia, porque Francia derrota al papado. Noten, esta es la sexta cabeza. La séptima cabeza, o el séptimo rey, representa cuando al papado le sane la herida, ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica. Eso significa subir del abismo. Es la octava cabeza, que es de entre los 7. Subir del abismo es una indicación que esta bestia resucita. El número 8 es número de resurrección, para volver a perseguir, ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente, hermanos, estas 7 cabezas o 7 reyes, donde la ramera se sienta, son los 7 periodos en que la falsa religión ha dominado al mundo hasta que recobre el último poder y vuelva a perseguir al final de la historia. Es interesante, hermanos, que algunos han incluido como la séptima cabeza a los Estados Unidos de Norteamérica, pero esta interpretación es algo forzada. Les voy a explicar por qué. Los Estados Unidos de Norteamérica no conquistan a nadie para gobernar, gobiernan contemporáneamente con el papado. O sea que todo lo que hace la segunda bestia de Apocalipsis 13 lo hace para honrar ¿a quién? A la primera bestia que tuvo la herida de muerte y le fue sanada. Por tanto, hermanos, la séptima cabeza debe de ser interpretada como la Roma revivida o el papado revivido. Cuando se le sane la herida de muerte. Lo que va a hacer Estados Unidos, hermanos, es solamente ayudar al papado para que recobre el periodo de persecución. La profecía dice: la bestia que era no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Claro, porque al final de la historia, hermano, todos los poderes políticos y religiosos van a apoyar a este sistema. El gran río Éufrates va a apoyar a este sistema para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Eso lo dice Apocalipsis 12:17. Exactamente, hermanos, la profecía dice que la ramera se sienta sobre 7 reyes o 7 montes. Representa, como acabamos de decir, los 7 periodos en que esta falsa religión ha gobernado, desde Babilonia hasta cuando se le sane la herida al papado. Esa sana la herida representa la séptima cabeza, y es lo mismo que el octavo, pero al mismo tiempo es de entre los 7. No cabe duda, hermano, que esta es una interpretación de la más sostenible dentro de la iglesia, y que está más apegada a la historia y a la perspectiva de la visión de Apocalipsis 17. Quiero que repasemos de nuevo para que no quede ninguna duda. La visión de Apocalipsis 17 debe de interpretarse desde la perspectiva de la herida de muerte en el año de 1798. Si tomamos como punto de partida o como eje esa fecha o esa profecía y miramos para atrás, veremos que cuáles son los 5 reyes que habían caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Y el periodo de Noé, que es la sexta cabeza, Roma o el papado durante la herida de muerte, gobierna Francia. Interesante. La séptima cabeza, que aún no ha venido, representa el papado cuando recobre su poder perseguidor. Eso significa sana su herida, como lo dice Apocalipsis 13:3. Y el octavo representa
la unión de todos los poderes políticos y religiosos que se van a unir con el papado para perseguir al pueblo de Dios al final de la historia. Hermanos, esta ha sido mi presentación. Espero que haya sido de bendición para nuestras vidas y que podamos seguir estudiando estas profecías que son de vital importancia para nosotros, que son y que tienen que ver con verdad presente. La bestia está sentada sobre las aguas, la ramera está sentada sobre las aguas, está sentada sobre la bestia y está sentada sobre los 7 montes, que ya vimos que son los 7 periodos en los cuales la falsa religión ha gobernado desde Babilonia hasta que se les sane la herida de muerte. 5 han caído, 1 es y otro aún no ha venido, y cuando venga va a durar breve tiempo. Es interesante esto, hermanos. Espero que esto haya quedado claro y que no haya ninguna duda y que podamos seguir estudiando estas profecías. Vamos a dejar el texto en el video para que lo podamos repasar. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a orar para despedirlos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde de día sábado poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestra vida, nuestro conocimiento. Danos sabiduría para que podamos interpretar estas profecías. Danos discernimiento para que podamos ver en qué etapa de la historia estamos, hermanos. Gracias, Señor, por este conocimiento que tú le has dado a tu iglesia para que podamos descifrar estas profecías y poder explicarlas a las personas que no te conocen aún. Señor, bendícelo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a todos los hermanos que van a estudiar tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.